tardes, hermanos y amigos que hoy se conectan con nosotros por Zoom y que hoy también nos visitan. Es un gozo estar nuevamente juntos aquí en la casa del Señor y me gozo en ver tantas personas, aunque manteniendo la distancia. Es un gozo poder ver tantos hermanos que tenía tanto tiempo que no veía. Así que igualmente por Zoom pues esperamos verles pronto y que, como decía nuestro pastor, que esto pueda pasar pronto y sigamos regocijándonos en el Señor. El día de hoy quisiera comenzar con una definición. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra religión como el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para el culto. En otra fuente que también fue consultado, otro diccionario, le define la religión como el conjunto de creencias, normas de comportamiento y ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad. Ambas definiciones son muy parecidas. Independientemente de cuál nos guste más que otra, ambas definiciones nos muestran un principio claro. El principio de que el ser humano ha intentado acercarse a Dios de muchas maneras, de muchas formas, y que esto es lo que constituye la base de la religión. Las prácticas, las creencias, las cosas que el ser humano pone en práctica para acercarse a Dios, cualquiera sea su idea de Dios, cualquiera sea su idea de divinidad. El ser humano tiene diferentes formas de acercarse a ella. La práctica religiosa es tan antigua como la existencia del ser humano. Y la razón para esto es que desde el huerto del Edén, desde la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén, el ser humano perdió aquello que era lo más precioso para sí mismo. Aquello que podía satisfacer todos los anhelos de su corazón, y era estar delante de la presencia de su Creador. En ese momento, cuando Adán y Eva pecan y rompen esa comunión de manera voluntaria, rebelándose en contra de Dios, perdieron acceso a la presencia de Dios. Y desde ese momento que pierden ese acceso a la presencia de Dios, se crea para el ser humano un problema que él no puede solucionar por sí mismo. Y es el problema de cómo volver a estar delante de Dios. Un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios justo, bueno, bondadoso, pero que por ser bueno no tolera la maldad. No puede estar en presencia de ahora criaturas que eran rebeldes, que eran llenas de maldad, que despreciaban a su Creador. De ahí que tengamos tantas religiones, tantas formas de querer recuperar ese acceso, tantas formas de querer llenar ese vacío que ahora hay en el corazón humano. Por eso hay tantos sacerdotes, tantos maestros religiosos, intentando enseñarnos cómo debemos acercarnos a Dios. A partir de ese momento, el ser humano queda sin éxito y desesperadamente intentando recuperar lo que ha perdido. Y esta es la historia de la humanidad desde entonces. Y lo hemos visto en todas las épocas de la humanidad y lo seguiremos viendo en el futuro, porque es algo que el ser humano no puede resolver por sí mismo. Esto no nos puede llenar de desesperanza, porque Dios sigue siendo un Dios que quiere relacionarse con su creación. Y Dios ha dispuesto el medio por el cual el ser humano puede volver a entrar en su presencia. Ahora, aquí hay algo que debemos entender, estimados hermanos y amados amigos que hoy nos visitan. Cuando tú te acercas a una persona, no puedes acercarte a una persona en tus propios términos. No puedes acercarte a alguien según lo que tú creas conveniente. No, tienes que acercarte a esa persona según las condiciones que esa persona te establezca. El día de ayer hablaba con algunos hermanos de algo más o menos parecido, y uno de estos hermanos me decía, para mí el contacto físico es algo que no doy acceso a todo el mundo.
Y esta persona, este hermano, está en todo su derecho de establecer cómo alguien se acerca a él. No cualquiera va a venir a darle un abrazo o a estrechar su mano, sino aquel a quien él lo permita y en las condiciones que él los permita. Y esto sucede para todas las relaciones, incluyendo nuestra relación con Dios. No es el ser humano el que decide la manera de cómo acercarse a Dios. No es el ser humano el que determina cómo Dios me tiene que aceptar a mí, cómo me tiene que recibir, sino Dios, que es quien recibe, es el que determina cómo lo hacemos. Esto es lógico. Y amado amigo, que tú hoy quizás nos visitas o te conectas por Zoom, tú a lo mejor estás conectado o nos estás visitando porque de alguna manera quieres acercarte más a tu Dios. De alguna manera estás en busca de aquello que el ser humano ha perdido. Y déjame decirte que hay esperanza porque Dios ha determinado y ha establecido claramente en su palabra, no solamente el cómo, sino también el por medio de quién podemos acercarnos a Él. Por medio de quién podemos entrar nuevamente en su presencia. Así que te animo, amigo, a que hoy prestes mucha atención y dispongas tu corazón para escuchar lo que Dios quiere decirnos hoy. Y amados hermanos, también les animo a que presten mucha atención. Porque en el libro de Hebreos encontramos lo que ya hemos comentado muchas veces, aquellas verdades acerca de Cristo que deberían darnos certeza, ánimo y motivación para seguir perseverando en esta carrera que tenemos por delante. Así que te animo a que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 4 y vamos a leer capítulo 4 desde el versículo 14 hasta el capítulo 5, versículo 10. Hebreos capítulo 4, 14 al 5, 10. El título del sermón de hoy es Jesús, nuestro sumo sacerdote. Antes de leer, vamos a orar, hermanos, y dedicar este tiempo al Señor para que Él nos dé entendimiento de su palabra y conforte nuestros corazones. Queridos señores, con profunda reverencia que nos acercamos delante de ti. Con profunda reverencia, pero también con una confianza y una certeza que hallamos única y exclusivamente en Cristo Jesús. Para venir delante de ti, abrir nuestros corazones y pedirte que nos hables hoy a través de tu palabra. Pedirte que conforte nuestro corazón, nuestro ánimo, nuestras fuerzas. Que convenza, Señor, de pecado donde tengas que hacerlo. Que nos ayudes a entender cuán diligente debemos ser. Pero que al mismo tiempo, Señor, nos deje esa esperanza maravillosa que encontramos única y exclusivamente en nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. Para que podamos venir delante de tu trono. Para rendirte gloria, honor y honra por siempre y para siempre. Amén. Te invito, hermano y amigo, que abras tu Biblia nuevamente en Hebreos 4 y vamos a leer desde el versículo 14. Hebreos 4:14 dice lo siguiente: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Una de las cosas que debemos saber acerca del libro de Hebreos es que no es una carta parecida al resto de las cartas del Nuevo Testamento en cuanto a la forma en cómo se organiza el contenido. Muchas de las cartas del Antiguo Testamento dividen su contenido, digamos, en dos secciones. La primera, una sección doctrinal donde se establecen los principios y verdades teológicos que el autor quiere enseñar a su audiencia. Y una segunda sección con aplicaciones más prácticas que se fundamentan en esas verdades teológicas. Pero cuando llegamos al libro de Hebreos no podemos esperar esa misma estructura de dos secciones, sino que por el contrario el autor ha organizado el contenido de manera tal que por cada verdad que nos dice acerca de Jesús, inmediatamente nos da una exhortación práctica, una aplicación práctica para que basados en la superioridad de Cristo, nosotros procedamos a actuar. Y como ya hemos dicho antes en el caso específico de Hebreos, todas estas verdades espirituales, teológicas que vemos en esta carta, giran en torno a la superioridad de Cristo en relación a las figuras del Antiguo Testamento. Así que de la misma manera que Jesús es superior a los ángeles, como vimos en el capítulo 1, de la misma manera que es superior a Moisés en su oficio y en su posición de hijo, como vimos en el capítulo 2, o a Josué, por ejemplo, en el capítulo 4, cuando nos dice que Jesús nos da un reposo aún mayor. Ahora, en el capítulo, a final del capítulo 4 y el capítulo 5, el autor nos va a mostrar cómo Jesús es superior a Aarón en su sacerdocio. Nos va a mostrar cómo esa superioridad de ese sacerdocio de Cristo debe además motivarnos en la vida cristiana. Así que para entender cómo el sacerdocio de Cristo es mayor al de Aarón, primero tenemos que entender qué significa el oficio de un sacerdote. ¿Por qué existían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? ¿Qué hacía un sacerdote y por qué Dios lo constituyó en el pueblo de Israel? Cuando comenzamos esta predicación mencioné que el ser humano perdió el acceso directo a la presencia de Dios al rebelarse en su contra. Y esto ahora significa que las reglas del juego han cambiado y que el ser humano ya no puede acercarse libremente por su pecado. Dios es un Dios santo, bueno, justo y puro, y nosotros somos viles, llenos de corrupción, de maldad y rebelión. Así que quiero que me acompañes por un momento a Levítico capítulo 10 y vamos a leer los primeros 3 versículos para que veamos que el ser humano ya no podía acercarse a Dios de una manera libre y según sus términos, sino que había otras reglas para este juego. Levítico capítulo 10, versículo del 1 al 3. En este pasaje los hijos de Aarón, los hijos del sacerdote de Israel escogido por Dios, habían decidido acercarse a Dios según su propio criterio, según lo que ellos creían conveniente, según su propio dogma. Y fíjense lo que sucedió. Levítico capítulo 10, versículos del 1 al 3. Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron a Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió de delante de Jehová fuego y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Estos dos jóvenes, cuyo padre era el sacerdote para Israel escogido por Dios, decidieron acercarse a Dios de una manera que no estaba establecida por Dios. Ahora, el principio acá no es que el método es lo más importante. No, hermanos, el método tiene que ver con la naturaleza del hombre y con la naturaleza de Dios. Lo que Dios había establecido era un método seguro para el hombre. Un método que era bueno para que el hombre se acercara a él, porque de lo contrario, la santidad de Dios consumiría la maldad del pecador.
Y Dios había establecido una manera para que él se pudiera acercar, digamos, segura a quien era Dios. Pero estos dos jóvenes decidieron hacerlo a su manera y la consecuencia fue terrible. Fue la muerte. La muerte por acercarse según otro criterio. Entonces, para que el Señor, quien es amoroso y bondadoso, quien aún queriendo tener comunión con sus criaturas, Dios pudo fácilmente decir, estos son pecadores, los elimino y comienzo de nuevo. Pero el Señor no es así. Él quería tener una relación con el ser humano, con su criatura, con su pueblo, para poder mostrar su carácter delante de ellos. Así que el Señor puso un intermediario. Y es aquí donde entramos a la figura del sacerdote. Quiero que me acompañe al mismo libro de Levítico, capítulo 16. Y quiero que tenga paciencia en este porque vamos a estar leyendo varios versículos de este capítulo, para que entendamos bien por qué el Señor había hecho esto y qué es lo que hacía un sacerdote en los tiempos del Antiguo Testamento. Dios no quiere la muerte del pecador, quiere que el pecador se arrepienta y conozca su bondad. Y por eso encontramos en Levítico 16 lo siguiente, versículos del 2 al 3. Dijo Jehová a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Dios le estaba advirtiendo, escúchame, mi santidad, mi justicia, mi perfección es algo que no puedes tolerar. No entres para que no mueras. Y le dice lo siguiente, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio, y tendrá allí su presencia. Aarón no podía entrar a la presencia de Dios cuando él quisiera. No era todo el tiempo que él decidiera, sino Dios tenía que de alguna manera preparar ese lugar para que Aarón pudiera entrar en su presencia, porque de lo contrario moriría. ¿Y cómo prepararía Dios ese lugar? Fíjense lo que dice el versículo 6. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará reconciliación por sí y por su casa. Es decir, Dios demandaba que su justicia fuese satisfecha para que no consumiera al pecador que se acercaba a él para tener comunión con Dios. Él tenía que hacer sacrificios por su propia vida para que Dios no lo consumiera. Pero no solamente allí. Una vez que había hecho reconciliación por su propia casa y por su propia vida con Dios, el sacerdote era un intermediario entre Dios y el pueblo. Y debía entonces proceder a hacer sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo. Fíjense lo que dice el mismo capítulo 16, versículo 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también en el tabernáculo de reunión, en el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Es decir, la presencia de Dios estaba en medio de las impurezas del pecado, del pueblo, la impureza del pueblo, y el sacerdote tenía que purificar ese sitio porque los pecados del pueblo eran muy grandes. De modo que el sacerdote servía como un intermediario entre Dios y su pueblo. Era un intermediario que no solamente representaba al pueblo delante de Dios, sino que asimismo ofrecía sacrificios por los pecados cometidos propios y también del resto del pueblo de Israel. Esta era la función principal de un sacerdote, representar al pueblo y ofrecer sacrificios por el pecado y la transgresión. Ahora, una vez explicado lo que es el sacerdote, volvamos a nuestra carta en Hebreos capítulo 4, versículo 14, y lo que nos dice el autor es que nosotros, el pueblo de Dios, tiene un sumo sacerdote. Tiene un representante delante de Dios. ¿Y este sumo sacerdote quién es? Dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, esta no es la primera vez que el autor introduce a Jesús como sumo sacerdote. Lo hace por primera vez en el capítulo 2, versículos del 17 al 18, donde nos dice, Hebreos 2, 17, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos,
para venir a ser misericordioso y fiel, ¿qué cosa? Sumo sacerdote. En ese momento introduce el autor de Hebreos la figura de Jesús como sumo sacerdote a la audiencia principal de su carta. Luego la encontramos también en el capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahora, al igual que Aarón, el autor de Hebreos siempre intenta buscar los puntos de semejanza y los puntos de diferencia entre las figuras que está comparando con Cristo. Y al igual que Aarón, Jesús fue escogido por Dios para esta tarea. Fíjense lo que dice Hebreos 5, del 4 al 7. Dice, el versículo 4 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Ahí está la figura. Y luego dice, el punto de semejanza. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. De modo que tenemos un punto de comparación. Aarón y Cristo fueron llamados por Dios para ser sacerdotes del pueblo delante de Dios. Pero luego el autor comienza a darnos las diferencias entre Jesús y Aarón. Así que vamos a ver 5 maneras en cómo el sacerdocio de Cristo es mayor al sacerdocio de Aarón. 5 maneras en cómo Jesús es superior a esta figura que encontramos en el Antiguo Testamento. La primera de ellas, hermanos, la encontramos en el versículo 14 de nuestro pasaje. Y me refiero a la frase que traspasó los cielos. La frase traspasó los cielos. Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Esto nos habla de que Jesús está continuamente en la presencia de Dios. Si recuerdan el pasaje que leímos en Levítico, Dios le dice a Aarón, dile a Aarón que no todo el tiempo entre en el lugar donde está mi presencia, para que no muera. El templo estaba diseñado de tal manera que habían ciertas etapas hasta llegar al lugar santísimo donde habitaba la presencia de Dios. Pero en el caso de Cristo se nos dice que Él traspasó los cielos, refiriéndose a todas las huestes celestiales, todos los lugares celestiales, hasta llegar a la presencia misma de Dios y sentarse nada más y nada menos que a la diestra del Padre. Hebreos 8, más adelante en unos 4 capítulos vamos a ver esto mismo, pero quisiera leerlo ahora. Hebreos 8, versículo del 1 al 2, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cristo traspasó los cielos. Cristo está continuamente delante de la presencia de Dios todo el tiempo, día y noche, por siempre y para siempre, intercediendo por su pueblo. Qué maravilloso es saber que tengo un sumo sacerdote que no tiene que esperar un año completo para entrar en la presencia de Dios, sino que día y noche está delante de Él, intercediendo por mí. Que no tiene que pedir permiso para entrar a la presencia de Dios, sino que Él mismo está sentado al lado del trono. Tenemos una palanca que nadie más puede tener con Dios. Tenemos alguien que nos da un acceso VIP a la presencia de Dios. Él no necesita permiso, hermanos. Está ahí en el trono por siempre y para siempre. Número 2. El sacerdocio de Cristo es superior al de Aarón porque Cristo es sin pecado. El sacerdocio de Cristo es superior al de Aarón porque Cristo es sin pecado. Fíjense lo que dice Hebreos, el versículo 15 del capítulo 4 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo,
según nuestra semejanza. En absolutamente todo fue tentado según nuestra semejanza. Eso implica fue tentado con duda, fue tentado con cualquier clase de pecado que usted se pueda imaginar. Pero ¿cuál es la diferencia? Cristo fue sin pecado. Fue perfecto. Fue absolutamente obediente al Padre. Esto se contrasta con Aarón. Porque en Levítico se nos dice que Aarón tenía primero que ofrecer sacrificios para reconciliarse él y su casa con Dios. Y de hecho en nuestro texto se nos dice, versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Pero Cristo Jesús no tiene necesidad de ser reconciliado con Dios. No tiene necesidad de ofrecer sacrificio por sí mismo, porque Él fue perfectamente obediente. Fíjese lo que dicen los versículos del 7 al 9 de Hebreos 5, de nuestro pasaje de hoy. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y escuche lo que dice ahora, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Ahora este pasaje, si lo leemos así rápidamente, pareciera que nos está diciendo que Cristo no sabía algo, que Cristo no era perfecto, porque nos dice que fue perfeccionado, y nos dice que Cristo aprendió obediencia, como si no lo supiera, como si Cristo no estuviera completo. Pero quizás entendamos este pasaje de la mejor manera con una ilustración. Cuando usted va a comprar un móvil, y este móvil dice, a prueba de agua. Este móvil es a prueba de agua por la esencia, la naturaleza de los materiales con los que fue construido, ¿cierto? Son materiales resistentes que no permiten que el agua entre y dañe los componentes sensibles del móvil. Y permite que siga funcionando, ¿correcto? Pero ¿cómo usted puede demostrar que es a prueba de agua? ¿Cómo lo demuestra? Metiéndolo en el agua. Cuando usted vaya a la piscina y quiera tomar una foto debajo del agua, usted saca su móvil a prueba de agua y si funciona, usted se va a dar cuenta que eso es a prueba de agua. Si no, lo siento mucho, hermano. Lo lamento por usted. O por ejemplo, cuando usted viene a España, si viene de otro país, llega a España y tiene su permiso de conducir de su país, pero a lo mejor no lo puede canjear aquí en España. Usted sabe conducir. Tiene años de experiencia conduciendo en su país. Pero cuando usted llega aquí, tiene que demostrar que sabe conducir. Porque no lo van a dejar ahí en la calle confiando únicamente en su palabra. Usted tiene que tomar clases, aprobar un examen y demostrar que sabe conducir. No importa si usted lleva conduciendo 10 años en su país, usted cuando llegue a España tiene que aprender a conducir. De esta misma manera, Cristo, quien siempre ha sido perfecto, quien siempre ha sido obediente al Padre, siempre ha estado sujeto a la voluntad del Padre, tuvo que demostrarlo en su encarnación. No quiere decir que Él no lo tenía, sino que tuvo que poner a prueba su naturaleza en medio de su encarnación. Esto es exactamente lo que nos dice, pero ¿cuál fue el resultado? Nos dice que fue completamente perfecto, que fue enteramente sin pecado, tentado, probado, sumergido en el agua, tomando las clases de conducción, pero pasó la prueba con 10 puntos. Ese es nuestro sumo sacerdote. Un sumo sacerdote que está libre de pecado. Y este sumo sacerdote es constituido a nuestro favor. Es tomado de los humanos, constituido a favor de los humanos. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. El sacerdocio de Cristo es superior al de Aarón porque Cristo se compadece de nosotros no por necesidad, sino por amor. Cristo se compadece de nosotros no por necesidad, sino por amor. Fíjense lo que dice el versículo 5, el capítulo 5, versículo 2, dice, hablando de Aarón, para que se muestre que paciente con los ignorantes y extraviados. ¿Pero por qué?
¿por qué Aarón debía mostrarse, o cualquier sacerdote debía mostrarse paciente para con los ignorantes y extraviados? Dice, porque él mismo estaba rodeado de debilidad. En pocas palabras, no le quedaba de otra. Aarón estaba en el mismo grupo de necesidad que estaba el resto del pueblo. Aarón no estaba exento de los pecados del pueblo, él mismo necesitaba ser reconciliado. Es una actitud muy farisea de las personas religiosas pensar que yo soy superior al resto y no compadecerme de la debilidad, del pecado, de la lucha, de las dificultades que otros pasan porque yo no sufro de eso. Pero ¿qué ocurre con Cristo? Fíjense lo que dice el versículo 15 acerca de nuestro sacerdote. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Cristo tiene todo el derecho de decir, yo viví como un humano 100% y demostré que es posible vivir en perfecta obediencia. Ahora te toca a ti. Ve y hazlo. Porque lo demostró. Fue 100% humano, sujeto a todas las dificultades que tú estás sujeto. Pero él no pecó. Ahora, esa perfección de Cristo causa en Cristo una actitud arrogante, una actitud de desprecio, una actitud de decir, yo no soy pecador, tú sí. No, miren la actitud que tiene, se compadece de nuestras debilidades. No porque lo necesite, sino porque nos ama. Y esto es maravilloso. Es maravilloso saber que el Señor entiende cada duda, cada mal pensamiento, cada palabra obscena, cada mentira, cada actitud de orgullo, cada tentación lujuriosa, cada cosa por lo que tú pases, el Señor lo entiende. Y no solamente lo entiende, sino porque lo experimentó él mismo, aunque no pecó, se compadece de ti. Está en una disposición completa, en su favor completo hacia ti. Y nos dice, ¿sabes qué? Fuera de aquí que tú eres un pecador. Y dice, no, yo te entiendo. Yo entiendo lo que estás pasando. Yo entiendo el mal humor, yo entiendo la ansiedad que puedas tener. Yo entiendo la falta de fe, yo entiendo la duda, yo entiendo el desánimo, yo entiendo la ira. Lo entiendo. Porque fui tentado con eso. Pero te entiendo, hijo mío. Te entiendo. Me compadezco de ti. Cristo es superior a Aarón porque se compadece de nosotros, no por necesidad, sino por amor. Número 4, el sacerdocio de Cristo es superior al de Aarón porque nos da acceso a la presencia de Dios. En Levítico se nos decía que Aarón tenía que entrar a la presencia de Dios para ofrecer sacrificios en nombre del pueblo, pero en ningún momento el pueblo entraba a la presencia de Dios en ese momento. Ahora, es cierto que en el Antiguo Testamento vemos que todos los creyentes podían orar, leer la palabra de Dios, y el Señor en muchas ocasiones se comunicaba con ellos. Tenemos profetas que no eran sacerdotes, tenemos profetas, tenemos reyes. De muchas maneras Dios hablaba con el pueblo. Y sí, de una manera su presencia estaba con ellos. Pero cuando hablamos de esa reconciliación, de ese proceso en el que mi pecado ha ofendido a Dios, y yo quiero tener comunión con Él, pero no puedo por mis pecados. En ese proceso el pueblo no tenía acceso porque la santidad de Dios era muy poderosa, es muy poderosa. Pero en Cristo Jesús, fíjese lo que dice el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote que nos da acceso a la presencia de Dios. Ahora, yo quiero que usted tenga en mente que quienes estaban leyendo esta carta de primera mano eran judíos. Es decir, cuando tú le decías a un judío, acércate a la presencia de Dios confiadamente, probablemente lo primero que venía a su mente era Levítico 10. O Levítico 16, decir, no, porque al lugar santísimo no puedo entrar confiadamente. No puedo entrar cuando me dé la gana.
No puedo entrar sin antes un intermediario que limpie mis pecados. Pero en Cristo Jesús, un sacerdocio mucho mayor, encontramos y vemos que podemos ir con toda confianza. ¿Para hallar qué cosa? ¿Para hallar qué cosa? Misericordia y gracia para el oportuno socorro. No solo hemos sido reconciliados, sino que también tenemos socorro en medio de nuestra debilidad. Finalmente, hermanos, número 5, el sacerdocio de Cristo es superior al de Aarón, porque Cristo es autor de eterna salvación. Mira lo que dice el versículo 9 y 10. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Más adelante en el libro de Hebreos vamos a ver cómo todos los sacrificios, todas las cosas que la ley establecía, eran incapaces de transformar el corazón del hombre. Es decir, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento tenía más una función reactiva. El sumo sacerdote no podía evitar que la gente peque. Su función era ofrecer sacrificios después de que habían pecado. Él no podía cambiar el corazón del hombre, él no podía salvar al hombre de su pecado, solamente tenía que ofrecer sacrificios según lo que Dios había establecido. Pero en el caso de Cristo, hermanos, no solamente es algo reactivo, no solamente es, oh, bueno, ya pecaste, bueno, me toca otra vez. No, Cristo murió una vez y para siempre, confirmando, haciendo no posible, sino completa nuestra salvación. Para siempre y por siempre nuestra salvación ya está consumada en Cristo Jesús. Por eso cuando Él murió en la cruz dijo, consumado es. Él no dijo, bueno, ya alcancé el 90%, siguiente nivel. No, consumado, terminado, autor de salvación. Hay muchos grupos religiosos, muchos dogmas que creen que Cristo hizo la salvación posible y que ahora el ser humano, por medio de sus obras en Cristo, puede alcanzar la salvación. Puede salvarse a sí mismo si sus obras están hechas en Cristo. Yo sinceramente no entiendo a qué se refieren con obras en Cristo y obras en la carne, porque no tiene relevancia. La Biblia dice que nuestras obras contribuyen cero para nuestra salvación. ¿Quién es el que la logra? ¿Quién es el que la hace? ¿Quién es el que la completa? Cristo Jesús. Aarón podía reconciliar temporalmente hasta el próximo año que tenía que nuevamente hacer sacrificios. Jesús es nuestro sumo sacerdote, superior a Aarón, porque en primer lugar traspasó los cielos. Está permanentemente en la presencia de Dios. En segundo lugar, es sin pecado, perfectamente obediente. En tercer lugar, se compadece no por necesidad, sino por amor. En cuarto lugar, porque nos da acceso a la presencia de Dios confirmada. Y en quinto, porque es autor de eterna salvación. La pregunta es, ¿cómo este sacerdocio superior de Cristo me ayuda en mi día a día? Entiendo que Cristo es superior a Aarón, pero ¿es simplemente esto un título o una comparación y ya? No, hermanos. Hay muchos beneficios para el creyente en esta superioridad de Cristo. Y quiero ser muy breve en esta parte, pero quiero mencionar tres principales. En primer lugar, este sacerdocio superior de Cristo nos da una certeza sin igual. Es decir, nos da una garantía, una confianza que no encontramos en ninguna otra parte. No hay religión, no hay ley, no hay dogma, no hay tradición que usted pueda ir para encontrar la garantía y la certeza que solo encontrará en Cristo Jesús. Y es la garantía de que su perdón, su misericordia están garantizados no porque Él lo necesite, sino porque Él te ama. La necesidad puede cambiar, pero el carácter de Dios jamás. Y Cristo se compadece de nosotros por su naturaleza. Eso debe traer a la vida del creyente una confianza diaria, para que diariamente él pueda acercarse a Dios.
A pesar de su debilidad, a pesar de su pecado, a pesar de que haya fallado, tienes la certeza de que en Cristo puedes hallar esa misericordia. No esperes un día más, hermano. No sientas que Dios te desprecia. No quiero decir ni minimizar el pecado. La desobediencia es grave delante de Dios, aún en medio de su pueblo. Pero esa desobediencia está cubierta por el sacrificio de Cristo. Lo que tienes que hacer es arrepentirte, cambiar las cosas, pedir al Espíritu Santo que te ayude a vivir en obediencia, pero tienes acceso, una garantía de que Dios no te va a rechazar. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Nos da una confianza diaria, una confianza sólida para vivir la vida cristiana. Número 2, nos da un socorro oportuno y poderoso. Y este es un punto que ya hemos tocado. Los sacerdotes no podían ayudar al pueblo a no pecar. No podían hacerlo. No podían. Pero en Cristo, fíjese lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Mire cómo el autor relaciona la idea de Cristo como sumo sacerdote con el socorro que Él provee para su pueblo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2, 17. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, fíjese, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, Cristo no solamente está cuando ya pecaste. No, Cristo está en ese momento de tentación, en el que estás siendo afligido por el pecado, por tu corazón, por el mundo, por Satanás. Cristo está allí. ¿Y es que débil? No, dice es poderoso para socorrer. Me encanta cómo lo dice el versículo 16. Para hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, para un socorro, una ayuda que no llega tarde, que no llega de manera insuficiente, sino que es oportuno. Exactamente todos los recursos que necesitamos para vivir la vida cristiana los encontramos en Cristo Jesús. Nos da un socorro oportuno y poderoso. Número 3, nos permite perseverar hasta el final. El versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y esto es un tema que vamos a ver recurrentemente hasta el final en el libro de Hebreos. Por eso les comentaba al principio, la estructura es un principio teológico y una exhortación clara y firme práctica para perseverar hasta el final. Teniendo un sumo sacerdote, nos permite a nosotros perseverar, porque depende de Él, ya no depende de mí, aunque tengo que ser diligente. Ahora, amado amigo, que tú que nos visitas hoy, o que te conectas, quizás hayas venido hoy porque alguien te invitó o porque, bueno, a lo mejor no tenías nada que hacer, o quizás este tema de la pandemia te está afectando de manera emocional y de cualquier manera, y estás buscando cómo acercarte a tu Creador, cómo tener esperanza, cómo tener verdadera certeza, paz, gozo en medio de esta situación. Lo primero que quiero decirte es que tú y yo estamos en la misma condición. Al igual que Aarón, tú y yo estamos en la misma condición. Los dos necesitamos ser reconciliados con Dios. Los dos necesitamos un intermediario entre Dios y nosotros. Y la Biblia claramente dice que no podemos acercarnos a Dios según nuestros términos, según lo que nosotros queramos, sino que debemos acercarnos a Dios únicamente por medio de aquel a quien Él ha establecido como sumo sacerdote. Y ese es Cristo Jesús. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Yo te animo, amado amigo, que no dejes pasar un día más. Que abras tu corazón a la verdad del Evangelio, que reconozca tu debilidad como yo tengo la mía, pero que también pongas toda tu esperanza y tu fe en el único que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y que puedas tener acceso nuevamente a la presencia de Dios de manera confiada por medio de Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias quiero darte por tu palabra.
Señor, porque en ella encontramos lo que no encontraremos en ningún otro sitio. La confianza, la certeza de que todas las cosas nos han sido dadas en Jesús. De que podemos ahora entrar en tu presencia confiadamente, sabiendo que aunque somos débiles, tú te compadeces de nosotros. Ayúdanos a que esta semana podamos vivir viniendo a tu presencia ante el trono de la gracia. No solamente confesando nuestros pecados, Señor, sino también reconociendo que en ti encontramos la ayuda perfecta para luchar en contra de la tentación. Te pido, Señor, que el sacrificio, el sacerdocio y la superioridad de Cristo sean tan claras en nuestras mentes y en nuestros corazones para que perseveremos firmes hasta el final, que retengamos nuestra profesión, que retengamos nuestra fe, que retengamos el Evangelio, sabiendo que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y ayuda a que podamos compartir esta buena nueva con el resto del mundo, para que más personas te conozcan. En Cristo Jesús. Amén y amén.